Bienvenidos a este web seminar y gracias por estar aquí. Sobre todo gracias a GC Europa y GC Ibérica por la oportunidad que nos han brindado de compartir por este medio la forma que tenemos de practicar la odontología. Y sobre todo por invitarnos a formar parte del grupo de odontología de mínima intervención. El BOAR está compuesto por profesionales de diferentes países y áreas de la odontología, algunos de ellos clínicos, docentes, investigadores, todo con un objetivo común. El objetivo común es conseguir poner en un protocolo clínico el resultado de las investigaciones para buscar una mayor estabilidad en la salud oral de nuestros pacientes desde un punto de vista quizás más holístico. Tomando como referencia el plan de tratamiento MI, el sistema de evaluación y detección de caries, IDAS modificado, valorando el riesgo individual del paciente, nos planteamos hace alrededor de 7 años formar e implementar una filosofía en la práctica clínica diaria, un conjunto de todos estos aspectos. Mínima invasión y mínima intervención son dos términos que realmente están de moda. Se utiliza todo el tiempo en todos los congresos, cuando se quiere hablar de una odontología moderna. Sin embargo, en muy pocas ocasiones los profesionales realmente aplican la filosofía. La mínima intervención trata de prevenir y detectar las enfermedades en sus estadios iniciales para evitar tratamientos invasivos. Porque aunque sea difícil para nosotros aceptarlo, el grado de intervención es directamente proporcional a la pérdida de tejido y al nivel de malestar del paciente. Existe mucha bibliografía al respecto. Alguna de las más importantes la podemos encontrar por internet de forma gratuita. La MI busca darle al paciente alternativas de tratamientos conservadores, motivarlo a que sean conscientes de que su salud oral depende en gran medida de su esfuerzo. Por eso nosotros decimos que esto es una odontología proactiva. Bajo el paraguas del plan de tratamiento de MI y siguiendo la premisa de primero identificar las causas de la enfermedad para prevenir en la medida de lo posible el avance y la aparición de nuevas lesiones, restaurando de la forma mínima invasiva posible y finalmente mantener al paciente en salud, repasaremos durante unos minutos los pequeños cambios introducidos en nuestra práctica clínica diaria que realmente marcan una diferencia. Identificar, prevenir y restaurar y finalmente mantener. A esto a nosotros nos gusta llamarle odontología multidisciplinar de mínima intervención. Pacientes en estas condiciones cada vez son menos frecuentes en nuestras consultas. Sin embargo, todos tendríamos claro cómo tratarlo. Con tanta placa bacteriana hay un factor fácil de controlar si conseguimos la motivación, que es el cepillado. Y a primera vista parece más sencillo. Sin embargo, veis el nivel de higiene, es muy bueno. No hay nada de placa en ningún lado y sin embargo tenemos 2 lesiones de caries en superficies libres. Esto es un caso posiblemente más complejo, que necesitamos un buen diagnóstico de la causa de la enfermedad para que el enfoque sea más global y tengamos mejores resultados. Y aquí está, la tan de moda erosión, el mal de nuestro tiempo podríamos llamarle, que depende tanto de nuestro estilo de vida y que ahora gracias a Francesca Bailati tenemos un protocolo para restaurar a pacientes con esta pérdida de tejido. ¿Pero será suficiente restaurarlo? ¿No deberíamos ir más allá para mantener el paciente estable a largo plazo? Bien, la práctica que proponemos es hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones que van a darle un vuelco a la consulta hacia una filosofía realmente de mínima intervención. Lo primero, vamos a introducir pequeños cambios en la primera visita. Haremos una historia clínica, una valoración del paciente, inspección visual de la saliva, inspección de placa, profilaxis dental, diagnóstico de caries o lesiones de caries, valoración y determinación del riesgo individual. La primera impresión es realmente importante. La comunicación es esencial
Y en la primera visita tenemos la oportunidad de conocer a nuestros pacientes. En cierta medida podemos hacer, y lo hemos hecho siempre, un perfil psicológico, sus hábitos de vida, cuál es su aptitud, la procedencia, el nivel educacional. Esto va a incidir directamente en el resultado y en el cumplimiento. De nada sirve que hagamos restauraciones espectaculares, que es lo que estamos haciendo, si esas restauraciones no van enfocadas a que el paciente tenga una mejor calidad de vida a largo plazo y un mejor resultado y estabilidad. Para esto, un recurso muy valioso es aprender sobre entrevistas motivadoras. Puede resultar hasta un hobby. Es muy divertido poder aprender y poder llegar a pequeñas conclusiones sobre la actitud del paciente y sobre todo motivarle. Siguiendo con la primera visita, ahora realizaremos unos sencillos test salivares que quizás hemos hecho siempre, pero igual no los registrábamos adecuadamente. Sabemos que la mala función salival es el mayor factor patológico de la caries. Cuando hablamos de mala función salival, todos pensamos en una hiposalivación severa. Sin embargo, hemos de considerar que hay muchas situaciones en las que esa función salival no es la adecuada. Situación de estrés, cambios hormonales, medicación, el mismo estilo de vida y la crisis internacional influyen en nuestro estado de ánimo, y nuestro estado de ánimo también influye en la secreción salival. Bien, es importante saber si las glándulas menores funcionan eficazmente, y para ello podemos verificarlo sobre el labio inferior, visualizando mejor con un papel absorbente la cantidad de secreción producida en un minuto. Separamos el labio, colocamos un papel absorbente y podemos ver la hidratación a nivel del labio inferior. Siguiendo con otros test, vamos a realizar la consistencia, que puede ser acuosa, espumosa o filosa. En caso de espumosa o filosa, podemos dar algunos consejos como son el aumento del consumo de agua, recomendar pasta de dientes y productos de boca seca, y de esa manera influir en el resultado final. El pH ácido nos indica la posibilidad de disolución del esmalte. Por tanto, si hay necesidad, podemos conseguir un aumento del mismo, mejorando la eliminación de placa, incrementando el consumo de agua y utilizando Recalden o xilitol. Por último, el último test que realizamos en aquellos pacientes cuyos resultados de los test anteriores lo indican es la saliva Chebuffer. Con este test podemos medir varias cosas: el volumen de saliva no estimulada, el volumen de saliva estimulada, y finalmente podemos hacer una valoración de la capacidad tampón. Podremos valorar capacidad de compensación del paciente a los hidratos de carbono, fermentables, y de esa manera poder influir con un registro visual para que el paciente pueda tener una constatación de sus cambios y sus progresos. Por último, haremos un revelador de placa. Hasta ahora se ha estado valorando la placa de manera convencional, sin embargo no hay nada tan eficaz como que el paciente pueda visualizar perfectamente cuáles son sus niveles de placa. Y de esto hacemos un registro fotográfico, que con este registro fotográfico lo incluimos en el informe que le damos al paciente al final de la primera visita. Triplaca es una herramienta valiosísima. Tiñe de color rojo la placa reciente, de color azul la placa madura y de color azul claro la placa con un nivel de pH bastante bajo. La otra ventaja, posiblemente con respecto a todos los otros métodos de tinción de placa, es la facilidad con la que se elimina después. El paciente va. Tenemos dos formas de eliminarlo. Uno sería dándole al paciente un cepillo para que sea él mismo quien elimine la placa. Eso nos da una valiosísima información. Y la otra sería haciendo nosotros una profilaxis con un cepillo de profilaxis.
Si conseguimos que el paciente se cepille, vamos a tener habilidad manual, vamos a tener recursos. Se tiene que cepillar sin ninguna indicación previa y vamos a tener muchísima información de lo que el paciente hace de normal en su casa. Ok, con esto ya tenemos un diente limpio y seco y vamos a valorar caries con métodos más adecuados. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de la influencia de la humedad en el diagnóstico de la caries. Con luz adecuada y diente seco es más fácil buscar cambios de color, de brillo, irregularidades en la superficie. En la primera fotografía veis el diente mojado, en la segunda veis el diente húmedo y por último veis el diente seco. El diagnóstico cambia de manera importante. La radiografía de aleta de mordida sigue siendo uno de los mejores métodos de diagnóstico para valorar las caries interproximales. No encontramos ningún equipamiento del todo que pueda sustituir las primeras radiografías que se hacen en la primera visita. En la tabla que podemos ver a continuación es un esquema simplificado, es un decir, de las diferentes lesiones. En él tenemos un grupo de lesiones de esmalte, grupo de lesiones en dentina, la descripción y la expresión radiográfica de la misma. Un cambio de concepto a la hora de expresar las lesiones es un cambio de filosofía mucho más profundo de lo que parece. Ya no nos expresamos como si habláramos de cavidades, sobre la cavidad que vamos a realizar, sino que nos expresamos sobre la profundidad de la lesión. Toda esta información la podemos tener de manera gratuita en curso online en idas.org. Es importante porque es el principio de un cambio de filosofía. En el momento que nosotros hablamos de dentina 1, dentina 2, estamos hablando, como digo, de profundidad de la lesión y no de la cavidad que vamos a realizar, ya que lo único que vamos a hacer es estabilizar la lesión y proteger la entrada de microorganismos. Ok, si bien el método diagnóstico y visual y las radiografías son los métodos más utilizados y siguen siendo válidos, tenemos actualmente métodos menos subjetivos. La fluorescencia láser Diagnoden para caries oclusales, la valoración de la porfirina VistaProof de la Casa Dur, o un software que nos permite valorar la radiodensidad de los cambios de la lesión y más recientemente un equipamiento bastante sofisticado que implica no radiación, que es el Diagnocan de Cabo. En esta diapositiva podemos ver una visión clínica, una visión radiográfica convencional, una fotografía de VistaProof midiendo porfirina y esa sensación de tridimensionalidad que da el Diagnoden de Cabo y que permite la valoración de las lesiones interproximales y la evolución después de la remineralización, que es uno de los factores importantes. Bien, finalmente con todos estos datos y basándonos en el protocolo CAMBRA, asignaremos el riesgo individual a nuestro paciente. CAMBRA son las siglas correspondientes a manejo de la caries por la evaluación del riesgo individual, resultado de un trabajo dirigido por Featherstone, publicado en el 2004 en un consenso, donde se establecía un protocolo igual un tanto complejo que ha ido simplificándose y que gracias a las empresas colaboradoras han ido apareciendo productos que encajan dentro del protocolo. Esta imagen de Featherstone, vemos de nuevo, es el diagrama de caries moderno. Al final de cuentas es un equilibrio entre factores de riesgo y factores protectores. Con este esquema podemos analizar la situación de nuestro paciente, valorando la presencia de indicadores de la enfermedad, si tiene alguno de los factores de riesgo y cómo funcionan sus factores protectores. Cada vez son más las sociedades científicas que han formulado cuestionarios basados en conceptos de caries moderna y en el protocolo CAMBRA. Podéis encontrarlos gratuitos en internet de la forma que os gusten. Siempre tienen los 4 apartados y más o menos no varían en gran medida. Bien, odontología multidisciplinar de mínima intervención, dijimos que comienza por identificar, lo siguiente sería prevenir y más que hablar de prevención nos gusta hablar de tratamiento precoz. Tratamiento precoz de las lesiones.
Y lo primero que tenemos que empezar a hacer para tratar precozmente las lesiones es bajar la carga microbiana. Y para bajar la carga microbiana, la bajada de la carga microbiana está directamente relacionada con el cepillado y por tanto con la motivación. Para conseguir motivación en el cepillado debemos analizar los hábitos de vida del paciente para ayudarle a encontrar el momento adecuado. De nada sirve darle un cepillo eléctrico, de nada sirve darle interproximales, seda dental, si no le acompañamos en ese camino que es la búsqueda de su momento adecuado para mantener su higiene oral. Los consejos para mejorar el cepillado deben darse directamente sobre la boca del paciente, porque de esa manera conocemos su habilidad y sus limitaciones. El flúor ha sido y es un pilar en la prevención de la caries, especialmente el flúor en las pastas de diente. Aún así, trabajando con un concepto más amplio, ahora sabemos que necesitamos enjuagues después del cepillado. En pacientes de riesgo alto se pueden mantener mejor los niveles intraorales de flúor conseguido con la pasta de diente. Cuando se sustituye el enjuague de agua por colutorios. Otras de las razones esenciales por las que están indicados los colutorios, los enjuagues, es para bajar la carga de microorganismos, para neutralizar el pH, por tanto, enjuagues después del cepillado, sí, el indicado especialmente después del análisis de los factores de riesgo del paciente. La clorhexidina es uno de esos productos que utilizamos en prevención. Tiene buena afinidad con las estructuras orales y en bajas dosis tiene un doble mecanismo de acción, interfiere en el transporte celular y en las vías metabólicas. En pacientes con caries activa y pacientes con riesgo alto se pueden beneficiar del uso alterno de la clorhexidina durante una semana, 2 veces al día en cepillado y enjuague. Es más o menos lo que sigue el protocolo Cambra. El xilitol es otro de los productos complementarios en el tratamiento precoz. Reduce la adhesión bacteriana a las superficies orales, disminuyendo la cantidad de placa y el número de Streptococcus mutans en placa y en saliva. Los chicles son el mejor vehículo. También podemos consumirlo como polvo o jalea en productos que contengan 100% xilitol. Lo importante es el porcentaje en el cual vayamos a utilizarlo. Y por último, cuando hablamos de prevención y no por ello menos hablamos de remineralización, nuestro recurso estrella en este momento es Recalden. Es una molécula desarrollada por la Universidad de Melbourne y se obtiene de la caseína de la leche. Recalden favorece que el fosfato y el calcio se adhieran a la superficie del diente a nivel de la placa bacteriana, logrando un estado de sobresaturación que permite la introducción del fosfato y calcio en el esmalte y así consigue una remineralización profunda. Su utilización es 1 o 2 veces al día, no escupir, durante mínimo 6 semanas. Recalden es un producto de intervalos que consigue un equilibrio en muchos pacientes. En pacientes con lesiones de caries incipiente, durante el tratamiento de ortodoncia, durante el tratamiento de blanqueamiento, reduce la hipersensibilidad dentinaria después del tratamiento periodontal, en rehabilitaciones de pacientes con pérdida de estructura. Es un recurso de incalculable valor. Siguiendo con el tratamiento precoz, lo que siempre hemos hecho, los sellantes de fisura, quizás un enfoque un tanto diferente actualmente. Tendemos más a hacer sellantes de fisura en bases ionómeros de vidrio y Fuji Triage tiene un resultado muy bueno. Los ionómeros de vidrio son para nosotros el material de elección a la hora de sellar fisuras. Y pasamos a restaurar lesiones. Con el diagnóstico precoz encontramos con cierta frecuencia lesiones interproximales no cavitadas. Las lesiones interproximales pueden infiltrarse o sellarse antes de que caviten, de manera tal que reforzamos la estructura y permitimos que la remineralización trabaje de manera más estable. Aplicar productos de calcio, fosfato y flúor es imprescindible. Bien, tenemos la típica lesión de mancha blanca, no tan frecuente, pero posiblemente, entre otras cosas, hay un déficit en el diagnóstico. En este caso vamos a ver una infiltración
un paciente de alto riesgo que viene del extranjero una vez al año, decidimos hacer infiltración. Este paciente en nuestra consulta convencional, que pudiéramos atender cada 3 meses, si no hubiese un compromiso estético tan importante, hubiésemos tratado con remineralización. En este caso vamos a infiltrar para mejorar el aspecto estético y estabilizar la estructura en un paciente en el que no podemos manejar muy bien el cumplimiento. Para ello utilizamos una resina especialmente diseñada para el tratamiento de las lesiones incipientes que mejora el aspecto estético y refuerza la estructura. ICON está indicado en lesiones no cavitadas E1, E2 y D1. Esta sería la fotografía de antes, otro caso clínico, la fotografía de antes del tratamiento, 2 años después. Podéis ver la estabilidad del color, la estabilidad a la hora de la lesión y eso no impide la remineralización del entorno de la lesión. ¿Y por qué decimos del entorno? Porque lo que intentamos es, siempre que infiltramos, circunscribirnos al área más deteriorada para permitir luego que la zona del entorno se remineralice. Hay que ser verde, hay que salvar esmalte. Las propiedades del esmalte natural no se pueden sustituir con ningún material. Por tanto, podemos conservar el esmalte, indudablemente debemos hacerlo. Y eso implica a veces no tocar y a veces implica ocasiones tratamientos bastante complejos de realizar, pero que mantienen mucha estructura. No podemos olvidar que cada vez somos más longevos y que tenemos que mantener los dientes durante más tiempo. Siempre estamos a tiempo para el implante, siempre estamos a tiempo para abrir la cavidad, siempre estamos a tiempo para avanzar un poco más. Vamos a ver un caso clínico, pongamos un ejemplo. Esta paciente viene a nuestra consulta, seguimos nuestro protocolo de primera visita que ya hemos explicado. En las radiografías de aleta de mordida encontramos lesiones interproximales. Con los test de saliva y la valoración de hábitos llegamos a la conclusión de que el principal factor de riesgo es un alto consumo de azúcares. La paciente tiene además saliva viscosa, una capacidad amortiguadora baja y presencia importante de Streptococcus mutans. Diseñamos nuestra estrategia de trabajo. Lo primero a trabajar es la motivación, con el objetivo de mejorar la dieta y bajar el consumo de hidratos. Aumentar el consumo de agua, remineralizar para detener las lesiones no cavitadas y restaurar las lesiones cavitadas. Ese sería nuestro protocolo de trabajo. Varios autores han demostrado que el sellado o la infiltración combinado con productos remineralizantes mejora la estabilidad de las lesiones a corto y a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo. El procedimiento no es sencillo, el protocolo requiere cierta habilidad y trabajar con magnificación. 2 métodos para obtener el acceso a la lesión. El primero sería colocando gomas de ortodoncia 2 días antes y el otro sería el mismo día utilizando cuñas de manera incremental. Progresivamente vamos cambiando la cuña y vamos personalizándola para permitir una mayor visibilidad. En la fotografía primero podemos ver las gomas, luego vemos la separación que hemos conseguido entre el 4,6 y el 4,5 y nos fijamos que entre el 4,5 y el 4,4 no hemos conseguido tan buen espacio. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa primera separación en estos primeros puntos de contacto. Vamos a grabar, lavar, aplicación del adhesivo, colocación de la matriz de acetato de forma tal que se ajuste o que se soporte en la cuña para crear ahí un stop y no permitir que el composite baje más allá de donde tenemos nuestra matriz y donde queremos estar. Vamos a utilizar Genial de alta carga, un composite fluido con una manejabilidad muy buena que permite que lo coloquemos en el sitio que queremos. Adaptación de la matriz del esmalte después de colocar el composite de manera tal que no quede enrebabas y que se distribuya uniformemente y polimerizamos. Vamos a utilizar entre el 4,5 y el 4,4 vamos a utilizar cuñas incrementales, vamos cambiando el tamaño de la cuña hasta conseguir el espacio que necesitamos
para tener mayor visibilidad y penetración de los materiales, nosotros vamos a crear el grabado ácido, con él vamos a limpiar la superficie y vamos a permitir la imbricación de la resina y la unión con el composite fluido. Okay. Este es el resultado después del tratamiento, y sí que es un tratamiento un tanto complejo, pero una vez le hemos tomado la rutina, veréis que es bastante sencillo de hacer, en el sentido que vamos ganando habilidad. Podéis ver en esta radiografía el preoperatorio del 2012 y podéis ver el follow-up del seguimiento al 2014. En una imagen más ampliada podemos ver que tenemos la superficie del esmalte cubierta por composite y un espacio que parece vacío debajo de esa superficie. Eso, en cierta manera, es el grosor y la imbricación del adhesivo que ha penetrado, y que ahí no ha penetrado composite, por tanto no hay esa radiolucidez que debería haber. El costo-efectividad de las diferentes alternativas de tratamiento para lesiones interproximales está demostrado, es el mejor costo-beneficio para el paciente a largo plazo. Sobre el manejo de lesiones cavitadas, ahora ya tenemos la cavidad y tenemos que ser suficientemente bio para salvar dentina. Y comenzamos por la etapa más sencilla. En la erosión dental, como ya dijimos que está tan de moda y que es un mal de nuestro tiempo, una de las primeras o de las expresiones avanzadas de la erosión dental son pequeñas lagunas de dentina, que siendo un tejido menos resistente al ataque ácido y mecánico que el esmalte, creemos imprescindible que tenemos que poner medidas para protegerlo. Estimular la saliva, neutralizar los ácidos con productos de calcio es una opción, la opción más indicada. Recalden hace consigue todas estas propiedades. Aumenta la cantidad de saliva, aumenta la cantidad de calcio y fosfato y permite la remineralización. Vamos a ver un caso muy sencillo. Comentamos que con la doctora Bailati tenemos cómo rehabilitar, sin embargo tenemos muchos pacientes que solo tienen las pequeñas lagunas de esmalte o mayores lagunas de esmalte, que podemos sellar con composite, estabilizando el deterioro de la misma y recomendando Recalden de uso diario. Cada vez somos más conservadores, con frecuencia arriesgándonos un poquito. Si veis esta cavidad, todos diríamos que es una cavidad un tanto arriesgada. Según la literatura, el fracaso de este tipo de cavidades está más que descrita. Sin embargo, la mayoría de la literatura que se refiere a las cavidades en túneles está hecha cuando los materiales y la adhesión no eran lo que son hoy en día. Trabajamos con manificación, como dijimos, y para mostrar un botón de todo lo que estamos haciendo, si veis, tenemos la radiografía pre-op con una amalgama en el 2010 y tenemos la radiografía posoperatoria de la cavidad que veis abajo en el 2014. Veis la estabilidad del tratamiento. Nada de esto se debería ni se puede hacer sin un control del paciente, sin una valoración del riesgo, sin un seguimiento, si no hay un buen cumplimiento. Bien, continuamos y vemos ahora una cavidad ya en la que se mantiene la estructura de esmalte en la superficie interproximal, sin embargo tenemos dentina expuesta. Tenemos una cavidad radiográficamente, sería un D2, un D1, perdón, y aquí veis la cavidad. Hacemos la apertura con fresa de diamante primero siempre, tenemos un acceso, eliminamos la caries, desinfectamos o limpiamos, mejor dicho, el fondo de la cavidad. Veis que tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos un acceso bastante limitado, pero seguimos manteniendo el reborde y toda la pared externa, que si veis en el fondo está algo desmineralizada. Sin embargo, como nosotros vamos a utilizar remineralización con Recalden, lo que le vamos a dar es soporte con composite desde dentro
y el Recalden va a permitir la remineralización del esmalte superficial. Grabado ácido. Y lo importante para no romper esta superficie es cómo hacemos el proceso adhesivo. Aplicamos el adhesivo, varias capas, eliminamos el solvente y vamos a colocar composite apoyándonos primero en la pared que tenemos más débil. Vamos a darle soporte. Idealmente, el composite no debería tocar el fondo de la cavidad. Debería soportar solo la pared. Pasamos la seda dental para que no queden remanentes de adhesivo y no tengamos un problema con el punto de contacto. Polimerizamos y veis cómo colocamos el composite a expensas de la pared proximal, intentando no tocar el fondo. Una vez tenemos estable esa pared, nos hemos convertido en una clase 1 convencional, con un acceso bastante dificultoso. Tenemos que tener un instrumento que permita la entrada y permita acomodar el composite adecuadamente. Volvemos a seguir utilizando incrementos relativamente pequeños y aquí con más razón, porque de alguna manera es muy fácil que podamos tener una burbuja. En cambio, cuando colocamos incrementos pequeños conseguimos estabilizar esto. Una de las opciones terapéuticas que puede ser es el hecho de poner composite fluido antes de la restauración. Este es el resultado. Ok, necesitamos replantearnos los conceptos y es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos. Y nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a manejar lesiones profundas. Ya en 1859, Thomas decía que es mejor que una capa de dentina teñida quede y sirva de protector pulpar. Hay bastante bibliografía al respecto, hay bastante consenso en el hecho de que tenemos que ser prudentes a la hora de eliminar la caries. Y nos gustaría destacar un trabajo de Bjordal y colaboradores publicado en abril de este año sobre los indicadores del potencial regenerativo de la pulpa con respecto a la profundidad y a la actividad de la lesión. Bjordal es padre también de la técnica de Stepwise, algo de lo que estamos haciendo, algo posiblemente un poco modificada. El procedimiento es remoción de caries, remover completamente la dentina periférica careada, remover con prudencia la caries adyacente a la pulpa, sobre todo para intentar evitar la pulpa. En un review de la técnica se ha llegado a la conclusión que se puede evitar hasta un 60% de endodoncia en el caso de utilizar el Stepwise como método de eliminación de caries. Vemos un ejemplo, tenemos la radiografía inicial, la proximidad de la lesión pulpar, la sintomatología evidentemente era más al frío, no tenemos sintomatología espontánea y vemos cómo dejamos el tejido afectado en el fondo de la cavidad. Lo importante es eliminar el tejido periférico careado. Necesitamos adherirnos a una superficie que sea sana y libre de caries. Y para ello nosotros colocamos sobre el tejido afectado ionómero de vidrio. En este estudio, ionómero de vidrio versus hidróxido de calcio como material biocompatible, llegaron a la conclusión que si bien el ionómero de vidrio no era mejor que el hidróxido de calcio, sí conseguía resultados muy parecibles de biocompatibilidad. Otro ejemplo clínico, veis que tenemos un ensanchamiento a nivel de la lámina dura, una profundidad un cierre apical y profundidad de caries bastante importante, colocación del ionómero de vidrio y evaluación de la restauración 2 años después. Este es uno de tantos ejemplos como tenemos, todos ellos parte de un artículo pendiente de publicación. Otro ejemplo, en este caso de ápice abierto, vemos como a 2 años tenemos cierre apical. Si hacemos o no la restauración o la endodoncia en el momento en que el ápice ha cerrado o si continúa la obliteración, es una decisión ya muy individual del profesional y el paciente. Mientras nosotros tengamos vitalidad y no haya ninguna lesión preapical ni sintomatología, para nosotros sigue siendo válido esa estabilidad y esa biocompatibilidad. Vamos a ver un ejemplo paso a paso. Del Stepwise hay una restauración con equia, un material que se ha convertido
en el 80% de nuestra práctica diaria, porque siempre que estamos próximo o cerca de pulpa hacemos una restauración con EQA que más adelante podemos cambiar por una restauración de composite. Sin embargo, la estética que nos da el material en este momento ya implica que no tenemos que hacer grandes cambios. Es importante porque todas las primeras restauraciones las hacemos con EQA para estabilizar el paciente a nivel de decontaminación. Tenemos que conseguir la baja de la carga microbiana y necesitamos un material que ayude a remineralizar. Por tanto, los primeros estadios de todas las cavidades las realizamos con un ionómero de vidrio. Y en el caso nuestro elegimos EQA, entre otras cosas, por la estética. ¿Veis cómo estamos eliminando caries, abriéndonos el acceso con cavidad, con fresa de diamantes, y a veces tenemos que volver a la fresa de diamante para mejorar el acceso? Eliminamos caries en dentina y en paredes con una fresa de carburo tungsteno, y al final el suelo de la cavidad lo barremos con una cucharilla, nunca clavando, simplemente deslizando la cucharilla. Importante que no nos quede lesión en la pared, que la pared sea limpia. Limpiamos la cavidad con hipoclorito sódico al 1%, lavamos, utilizamos el preparador, el acondicionador dentinario. Si veis, nosotros trabajamos el EQA, nos preferimos trabajar con dique de goma porque nos resulta mucho más controlable el ambiente. Los ionómeros de vidrio requieren un pelín de humedad residual y por eso lo que hacemos es un poco de humedad ambiente a la hora de colocar el ionómero de vidrio. Un poco de spray de agua alrededor del dique de goma y del diente nos permite una humedad ambiente que consiga un mejor resultado a la hora del material restaurador. No tenemos que trabajar demasiado, utilizamos el coat para cubrir el ionómero de vidrio, que le da una estabilidad y una buena dureza, mejora sus propiedades más rápidamente. Damos algo de forma. No nos importa, porque nosotros lo que queremos es una superficie que sea muy fácil de limpiar y que sea estable. Vale, ahí tenemos el resultado. Ajustamos oclusión y tenemos nuestra restauración, que mejora el aumento de calcio, de flúor en boca, y que estabiliza la posible lesión que podamos haber dejado debajo. Tenemos la tranquilidad de que va a estabilizarse. Bien, y al final el mantenimiento. Cada vez somos más longevos, es una cosa que tenemos que ser conscientes de ello, y lo más importante es cuidarnos para llegar a edades avanzadas con muy buena calidad de vida. La prevención, el tratamiento precoz, el hacer ejercicio que todo el mundo hace. Cada vez que nosotros le explicamos al paciente por qué tengo que venir tantas veces al dentista, porque la enfermedad es una enfermedad crónica que lo que hacemos es controlarlo poco a poco. Y esto pasa por hacer los test varias veces al año, según la necesidad y la situación del paciente. Las visitas serían visitas de control primero a la semana para comprobar la estabilidad del paciente, luego visita de los 3, y veis cómo hacemos. En los 3 meses hacemos test de placa, revelador de placa, refuerzo de intrusión oral. Vamos a ver un caso clínico para que terminemos con esto y veamos cómo hacemos todo el proceso. Lo primero que vamos a hacer es identificar las causas de las lesiones. Vamos a motivar al paciente luego, vamos a intentar bajar la carga microbiana controlando la placa, además de con el cepillado, con la clorhexidina. Vamos a descontaminar, que no es más lo que estábamos hablando, colocar restauraciones de ionómero de vidrio que mejoran el medio ambiente y nos ayudan a estabilizar y a pasar por el proceso de cumplimiento y aprendizaje que tiene que pasar el paciente, nos ayudan a remineralizar. Vamos a reevaluar las medidas preventivas y una vez tenemos al paciente estable y cumpliendo, vamos a restaurar.
Este es el paciente en abril, en estas condiciones no llegó, tenemos lesiones, ya veis, interproximales, que en la segunda fotografía ya están descontaminadas, estamos utilizando ionómero de vidrio. Esto simplemente es sellar cavidades con ionómero de vidrio para permitir que no haya acúmulo de microorganismos y mientras se mejora la higiene. Este es el paciente un año después del tratamiento de descontaminación y ya cambiándole las restauraciones por restauraciones un poco más estéticas, y este es el paciente 2 años después. Puede ser un biodentis, puedes llevar a la consulta la odontología de mínima intervención como filosofía y ampliar horizontes, y no disminuir pacientes, todo lo contrario, mejorar la cantidad de pacientes y mejorar el resultado final de la consulta y sobre todo la estabilidad de nuestro paciente a largo plazo. Son pacientes para toda la vida. Bien, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, ya sea en este momento o en nuestro correo electrónico que veis debajo. Gracias.